Vamos a presentar a un amigo de la casa, al economista profesional y titular de RFT Research y Fingurú, nuestro amigo Gustavo Nefa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, gracias. Bueno, te quiero aprovechar y ya que está Antonio con nosotros, la primera pregunta, no vamos a ir al hueso con lo que pasa en la República Argentina, sino ¿qué opinás de lo que pasó ayer? O sea, la tasa de interés comenzó a trepar por un mal dato de inflación en Estados Unidos y todas las materias primas ajustaron, al igual que también la bolsa norteamericana. ¿Cómo estás viendo proceso prácticamente de manual que se está viendo a escala mundial? Sí, evidentemente no fue gratis la emisión de dólares. Ten en cuenta que de cada 3 dólares, uno fue fabricado el año pasado y lo que fue este año, con lo cual la emisión monetaria en Estados Unidos y en el resto de las áreas centrales ha sido tremendo, como para impulsar la economía que obviamente ahora está cosechando los frutos de estas políticas monetarias y fiscales expansivas, con lo cual Estados Unidos está destinada a crecer 6,5%, China arriba del 8,5% y posiblemente la economía mundial crezca un 6%, lo cual hace rato que no veíamos, así como fue la caída del año pasado. Bienvenido sea. El problema es que no es gratis, como decía anteriormente, porque con ello vino la inflación. Algo que estaba desterrado, con tasas ceros, el mundo nunca pensó que esto iba a venir tan rápido, y sin embargo vino. Entonces, esta suba de tasa de interés, hay tasas de referencia en el mercado, 0,4% en medio de la pandemia rendía un bono a 10 años, cuando asumió Biden estaba en 0,7%. Hoy tenemos que ir a buscarla a 1,70 y subió 10 puntos básicos en el día de ayer, sencillamente porque vino un dato de inflación muy alto, se esperaba 3,6 interanual, vino arriba de 4, 4,2, y el dato mes a mes, en lugar de 0,2, vino 0,8, por lo cual el mundo ahora empezó a incorporar otra variable que es la tasa de interés, es decir, ese dinero abundante, infinito, puede seguir siendo muy elevado, quizás no abundante, pero porque se va desacelerando tan abundante e infinito, pero ya no tiene el mismo precio. Y eso produce cambios muy importantes en los mercados financieros, que están acostumbrados a tirar manteca por el techo, y hoy, obviamente en algunos mercados hemos visto este año recoger el barrilete fuertemente. Primero con Antonio Ochoa, por alguna pregunta que tenga que ver con los mercados mundiales y después vamos con Carlos por el tema nacional. Antonio. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Gustavo, imagínate que tenemos que calificar este trienio. Entonces, el año pasado tenemos un año pandémico. Este año tenemos un año híbrido entre pandémico y recuperación. En teoría, al año siguiente tenemos un año de recuperación. El shock de demanda actual nos va a llevar tal vez hasta el octubre, noviembre, con un incremento en la productividad y tal. Pero tuvimos con esta derrama de dinero, o básicamente con toda esta creación de dinero que viste en Estados Unidos, mucha capacidad en teoría de ahorro, porque hubo mucha gente que tuvo capacidad de comprar cosas y lo que comprara subía. Entonces comprabas criptomonedas, subieron, mercados accionarios subieron. El día de hoy, cuando enfrentas estos shocks de demanda, ¿crees que acarrea hacia el año entrante? O nos vamos a ver con la demanda natural norteamericana que viene decreciendo, porque es un país que está envejeciendo, no está creciendo la demanda, y tendremos problemas en donde no habrá más emisión para seguir esta fiesta de sillas musicales. ¿Qué es lo que ves para adelante? No, no creo que sea tan catastrófico. La Reserva Federal, así como el resto de los bancos centrales, el Banco Central Europeo y los demás bancos centrales del mundo, como el de Japón, Inglaterra y el de Suiza, entre los más importantes, van llevando, obviamente, a la par las noticias económicas con las presiones inflacionarias incorporadas. Pero también tiene el doble objetivo, también la Reserva Federal, del pleno empleo, con lo cual fue demasiado, muy agresiva, y hoy estamos hablando de este tema que antes nos hablaba. Pero el shock de demanda y la capacidad de ahorro vino de la mano de un aumento de la productividad. Son todas cosas positivas. El tema es que eso produce, digamos, un reacomodamiento de precios importantes. Me contaban en Estados Unidos que algunos precios ya están empezando a remarcarse de manera importante y la pérdida de poder adquisitivo del dólar va acompañado con tasas reales negativas, con lo cual las tasas de interés van a seguir subiendo. Si vos pones el rendimiento de un bono, como te comentaba hoy, de 1,7 contra 4% de inflación, obviamente que no va a cerrar 4,2% del año, va a estar en torno a 2,2, 2,3%, porque va a haber una desaceleración, obviamente, en esa tasa interanual. Pero no nos confiemos porque los mercados suelen reaccionar
de manera exagerada, y es lo que han hecho en muchos casos en empresas de crecimiento. Hemos visto empresas de Internet, empresas de todo tipo de crecimiento alto, siendo golpeadas más allá de sus fundamentos. Y estamos viendo, por ejemplo, algunas compañías que están reportando balances incluso un poco mejores de lo esperado y que empiezan a respirar después de esa caída. El oro, ayer tendría que haber subido, cayó, la plata cayó estrepitosamente. ¿Por qué? Porque la caída de los mercados también tienen backup o garantías en oro y en metales, lo cual hizo que al venderse parte de esas tenencias se liquidaran ciertas garantías. El oro está destinado a seguir subiendo, creo yo, por lo menos arriba del $2.000 lo veo a mediados de año, pero tengan en cuenta que obviamente las empresas venían con una demanda apalancada en los mercados. Vos mencionabas las acciones, mencionabas el consumo. Bueno, las propiedades en Estados Unidos están creciendo al 8% interanual, según el índice Case-Shiller de 20 grandes ciudades, y eso obviamente tiene mucho que ver con el dinero abundante y barato que hubo hasta ahora. Ese dinero abundante y barato se va desacelerando en su ritmo de expansión, pero va a seguir siendo una expansión. Así que eso va a ser tarea de los hacedores de política monetaria. Gracias. Metemos en el tema de Argentina. Carlos. No te está escuchando, te tenés que desmutear. A ver, ahí está. Ahora, ahí está. Ahí. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Te voy a hacer una pregunta muy tonta, muy torpe, si querés, pero para que no quede una sensación rara. Estados Unidos da la impresión que después del shock de emisión está recuperando su economía. Europa lo mismo. ¿Por qué a la Argentina no le pasa lo mismo? Bueno, con respecto a Argentina hay una crisis de confianza muy grande. Es decir, el cuentito del pastor mentiroso, de quédate tranquilo, te vamos a pagar, ya no lo podemos hacer más, lamentablemente. Y nos toca hacer la reforma, nos toca sincerarnos, ahora sí, vivir con lo nuestro, lo cual es muy perjudicial para el ritmo de expansión que necesitamos para obtener, digamos, ese crecimiento, los ingresos fiscales, y por lo tanto volver a tener una capacidad de consumo y atraer inversiones, porque tenemos que controlar la inflación, tenemos que controlar el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal el año pasado fue de 8,5 puntos del PBI, entre el resultado primario y el resultado del pago de los intereses. Este año va a ser 4,5, pero gran parte de eso es un viento de cola, venido por, obviamente, el sector agropecuario, con estos extraordinarios precios, y eso, digamos, es algo que retrasa siempre los cambios. Y a su vez está el año eleccionario, en donde las elecciones, que si no son en agosto, serán en septiembre, después las siguientes serán en noviembre, retrasan todo tipo de ajuste que se quisiera ver. La brecha entre el dólar mayorista y el dólar oficial, dólar mayorista oficial y el dólar contado con liqui, está cerca del 70%. Llegó a estar en 120, pero está en 70%. Ninguna economía normal funciona con una brecha cambiaria del 70%. Todo esto está en el debe. ¿Cuándo se va a realizar estos cambios? La verdad que no lo sé, pero por lo pronto, si hay un revés electoral por parte del gobierno en las elecciones parlamentarias de fin de año, podrá hacerlo porque la culpa quizás es de la oposición, y si gana y tiene un fuerte apoyo del electorado, también tendrá que hacer ese ajuste o ese shock por ahí de tipo cambio. Entonces, las expectativas están en un ajuste, como siempre lo hemos visto, por el lado de tipo cambio, y la inflación licúa, obviamente, y por impuesto inflacionario licúa la necesidad del gobierno de sincerar sus cuentas públicas. Pero no veo el deseo de querer firmar con el FMI a corto plazo. No veo tampoco que quieran imponerle condiciones que las cumplan con esa carta de intención que se va a firmar a fin de año supuestamente, con lo cual Argentina también está en su propia dinámica, que va a ser difícil salirse de eso. Y faltan 2 años más para un cambio eleccionario a partir de fin de año, lo cual es muy difícil. Porque si vos me decís, estamos con un 70% de brecha, pero se nos abre el cepo el año que viene, porque hay un cambio, porque viene, no sé, Bill Gates a arreglar la Argentina, no va a pasar, no va a pasar. Y por más que pase, como te comentaba, la pérdida de credibilidad ha sido muy grande. Los bonos están con paridades de entre 17, rendimientos de entre 17 y 22% en dólares,
la curva totalmente invertida, con una brecha entre legislación argentina y extranjera muy grande, y obviamente esto no va a cambiar para los próximos años, porque se sabe que lo que hizo Argentina fue patear para adelante los problemas, las provincias también acompañaron, no hay dólares de libre disponibilidad suficiente como para atender todas las demandas, todo esto va a estar trabado para los próximos años, lamentablemente. El gobierno está interviniendo en los dólares, digamos, tiene amarrado el dólar oficial y, digamos, sobre el MEP también está interviniendo. Y también se habla de que hay fondos como Templeton y PIMCO que tienen que sacar todavía dólares de la Argentina. ¿Cómo ves ese escenario que termina impactando sobre el dólar MEP y el dólar blue? Te lo planteo porque hoy en el campo la mayor brecha da esa paradoja de que en Chicago vale la soja $600 y acá el productor recibe 220. Entonces, digamos, no es un tema de especulación específica que vamos a salir corriendo a comprar dólares, pero sí un tema que al productor lo aqueja muchísimo, ¿no? Esa diferencia es enorme, es por la soja, obviamente, que tiene 33% de retenciones, en otros productos es menor, pero la verdad que eso desincentiva totalmente la siembra, desincentiva la inversión y aumenta el mercado informal. Con lo cual, no veo, digamos, a corto plazo que nada de eso vaya a cambiar. El gobierno, es más, amenazó con aumentar las retenciones a las exportaciones y tiene también la última carta de poder cerrar algunos mercados externos. Ya lo hemos vivido con el mercado de la carne y obviamente productores en son de guerra con este tipo de expectativas o anuncios a hacerse a futuro. Esperemos que no se dé, esperemos que marchemos por la racionalidad, pero evidentemente es una economía subsidiada, una economía que además va a seguir subsidiada porque obviamente hubo una pelea que Guzmán perdió, y va a tener para las empresas y para las familias, digamos, un ingreso que proviene de la capacidad de trabajo del resto de la Argentina, que produce, que invierte, que ahorra y que invierte, y es cada vez menor. La verdad que se ven desincentivos muy grandes en ese sentido, y esperemos que esto se revierta con un sinceramiento de la economía a fin de año. Dejemos pasar las elecciones y démosle un voto de confianza al gobierno como para que pueda hacer la tarea sucia una vez que tenga que hacerla. Pero también cuando el gobierno tuvo que hacer la tarea, cualquier gobierno de acá para atrás, ¿no? Estoy hablando de los últimos años, la tarea sucia tuvo que hacerla en época de vacas gordas, no en época de vacas flacas. En época de vacas flacas duele el doble, tiene un impacto económico por el lado de la actividad. Así que esto es un doble desafío que tiene el gobierno. Carlos, te vi, digamos, con ganas de meterte en el tema nacional, así vamos cerrando. Sí, porque Gustavo de alguna manera empezó a dar la respuesta a la pregunta que yo tenía. Es decir, después de las elecciones, gane o pierda el gobierno, ¿vos realmente creés que va a ser el ajuste que hace falta? Porque épocas de vacas más gordas que estas en cuanto a ingresos, en teoría no vamos a tener. No, no vamos a tener, y soy escéptico, hay que esperar, creo que está a tiempo el gobierno como para tener, digamos, algo más de manejo de política económica más hacia el mercado, cosa que por ahora no hemos visto, pero démosle voto de confianza, la esperanza es lo último que se pierde, y Argentina con este boom de los commodities a nivel mundial y obviamente de los commodities agrícolas está mucho mejor parada en cuanto a ingresos fiscales y en cuanto a la estabilidad del mercado cambiario que nos dan un poco más de tranquilidad. El problema es que si esa tranquilidad la usamos como para retrasar los cambios que hay que hacer y la verdad que eso no ayuda para nada. Antonio, ¿algún tema te quedó del tema internacional? Nada más el tema de estar viendo cómo, con mucha curiosidad, cómo va a estar resolviendo este enigma la Reserva Federal, especialmente en Estados Unidos, cuando tengas que enfrentar impuestos el año entrante, tengas que enfrentar inflación y que de alguna manera estas dos cosas van a hacer presión justamente en los dos componentes que a la sociedad que quiere expandir Estados Unidos le va a afectar más, que te levanten los impuestos y que tengas un impuesto dedicado como es la inflación, y del otro lado que la tasa vaya a tener un poquito de, no tanta flexibilidad, la tasa natural, porque si la levantas antes de tiempo, detienes el motor de crecimiento teóricamente. La pregunta es, si en algún momento todos estos mercados accionarios en esta situación se mantengan como si fueran resguardos de valor o depósitos en tránsito, ¿van a migrar a economía productiva o simplemente se van a quedar en mercados financieros esperando una mejor oleada?
Entonces, la pregunta contigo es, ¿cómo ves a la Reserva Federal? Porque como que tiene mucha cosa por hacer, pero poco campo en eventuales que esto se vaya dando así como va. Bien, mencionaste el tema de aumento de impuestos y obviamente Biden ha sido consistente con su discurso electoral, no podemos decir que no lo fue. Aumentó el impuesto a las grandes empresas del 21 al 28%, la alícuota de impuesto corporativo. Después está el incremento en la alícuota del impuesto a la renta financiera, ¿sí? Al capital gains, y vendrán otros impuestos, seguramente. Expansión de gasto, también se siguen hablando de expansión de gasto y nuevos planes, con lo cual me parece que la política no va a cambiar, va a ser la misma, pero va a aumentar el tema de impuestos. Con la capacidad de ahorro en aumento y con las ganancias que están presentando las compañías, que son extraordinarias, que han superado todo. Se esperaba una temporada de resultados del primer trimestre con un crecimiento de los ingresos del 6,3% y un crecimiento de las ganancias por acción del 23% en las empresas de S&P 500, y está redondeando una temporada con 10% de ingresos de crecimiento interanual y un 40 y pico por ciento de crecimiento en las ganancias por acción. Así que ha sido muy buena temporada de resultados. Tienen plata las empresas, las familias han ahorrado mucho, han bajado muchísimo los gastos de una familia promedio. El desempleo sigue estando, obviamente, en un nivel de 6,1, elevado respecto a la tasa de desempleo de pleno empleo, que es 3,5, el objetivo de la Reserva Federal en el año 2023, así por donde va a recortar, digamos, esa asistencia que está haciendo con 120.000 millones de dólares de recompra de bonos, 80.000 de treasuries, 40.000 de productos hipotecarios. Lo va a ir haciendo antes de subir la tasa de interés, pero bueno, eso es lo que se va a venir. El mercado discute cuánto va a ser y cuándo va a arrancar. Va a arrancar posiblemente en 2022, el año que viene, con el tapering, cosa que descartó Powell hace poquito, y posiblemente el 2023 comience con subas de tasa de interés. Cualquier escenario que adelante o retrase este tipo de movimientos va a hacer que tengamos digamos, un shock en los mercados en una dirección o en otra.